Una que es muy frecuente es el herpes simple. Ahora, ustedes saben que hay varios serotipos de virus herpes simple, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a abocar a lo que son los serotipos 1 y 2, que tienen un patrón clínico muy similar, solo que el tipo 1 se asocia más con la forma orofacial y el tipo 2 se asocia más con la forma genital o con la transmisión sexual. Sin embargo, puede presentarse ambos en cualquier parte del cuerpo donde se haya inoculado y donde quede latente. Eso puede suceder. No significa que todos los que solamente se limita a la región orofacial o solamente a la región genital. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y pueden ser tanto el 1 como el 2, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay una primoinfección, hablamos de las dos, una primoinfección, la mayor parte de las veces es asintomática, pasa desapercibida. Otras veces puede haber una primoinfección sintomática, con muchas lesiones, con dolor local y con adenomegalia satélite. Eso sobre todo en la zona orofacial. En cualquiera de los dos casos, si es así, de los dos virus, o si es sintomático o asintomático, es autorresolutivo. Bueno, si es asintomático no va a pasar nada y va a migrar, va a suceder lo mismo en el sintomático que en el asintomático, solo que en el sintomático, a cabo de 1 o 2 semanas, dependiendo de la severidad, va a resolverse solo, espontáneamente. Y de ahí, ¿qué pasa? Luego de esa inoculación, el virus va a migrar a los núcleos de las células ganglionares, nerviosas, regionales, donde fue el punto de inoculación, y se va a quedar latente indefinidamente. No tiene cura, no tiene tratamiento de cura. Ahora, las manifestaciones clínicas, llamamos cuando hay una reactivación del virus, eso va a suceder cuando, en ambos casos, tanto el 1 o el 2, cuando hay una baja de defensa. Ahora, esta baja de defensa tiene que ser dentro de lo, vamos a decir, no tiene que ser muy severo. Porque cuando hay un cuadro de una inmunodeficiencia severa, por ejemplo el SIDA, el patrón clínico de esto que vamos a ver se pierde, es diferente, lo vamos a hablar cuando veamos SIDA, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando con una disminución de la defensa, pero en un cuadro que no haya inmunodeficiencia severa. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones que producen? Pueden ser enfermedades, pueden haber sido después de enfermedad o durante otra enfermedad infecciosa sobre todo, puede ser durante o después del estrés. El estrés produce una alteración en nuestro sistema inmune que nos favorece para estar susceptibles para otras cuadros patológicos, ¿no? El sol, en el caso del herpes labial, la radiación ultravioleta, sobre todo del mediodía, los UVB, también produce una disminución de la inmunidad y entonces puede reactivar el virus. Ahora, ¿qué sucede cuando se reactiva? Hay personas que pueden tener un episodio de herpes simple una vez cada 5 años, una vez en la vida. Hay otras personas que tienen la reactivación del virus cada vez que se ponen nerviosas, cada vez que salen al sol, cada vez que se resfrían, se reactiva el virus. Entonces, una característica del herpes simple es la recurrencia, que cada cierto tiempo aparece. Y la otra característica importante es que aparece siempre en el mismo sitio. Eso porque está latente en el ganglio neuronal regional. Entonces,
ambos, orofacial, genital, es autolimitado, es recurrente. Y hay un pródromo de prurito. Cuando va a aparecer, en el lugar donde va a aparecer, aparece una sensación de ardor y de prurito. Luego aparece una lesión eritematosa y aparecen pequeñas vesículas que son tensas, que están agrupadas como formando un racimo y que al centro tiene una pequeña costra de manto. Puede o no tener una umbilicación llamamos como una depresión al centro. Después, a medida que va mejorando, esas vesículas se van reabsorbiendo y queda una costra, a veces una costra serosa, otras una costra serohemática. Y después no deja rastro, no deja cicatriz. En un paciente inmunocompetente no va a dejar cicatriz. ¿De acuerdo? El diagnóstico, la clínica, lo que acabamos de mencionar, pero pueden haber situaciones en que la clínica no será clara. Entonces hacemos un estudio histopatológico, hacemos un test de sangre. ¿En qué consiste? Es una admisión de Nielsen y se observan células gigantes multinucleares. Eso podría hacerse rápidamente en cualquier laboratorio que haga citología, pero generalmente igual en muchos médicos lo hacen los patólogos. Y también podemos pedir una serología IgG o IgM para herpes simple tipo 1 y 2. La evolución y va a evoluir espontáneamente al cabo de una semana. ¿Con o sin tratamiento? No. Si iniciamos el tratamiento hasta los primeros 3 días, estos 8 días se acortan. Inclusive las personas que tienen recurrencias muy seguido, cuando sienten el prurito, empiezan tratamiento, entonces pueden inclusive llegar a abortar el episodio. Cuando pasan de los 3 días, generalmente cumple el ciclo de una semana. Tratamiento aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 5 días y el aciclovir en crema al 5% 5 veces al día. En una persona inmunocompetente el cuadro no es de clínica gravedad, excepto cuando se presenta en el canal del parto y durante el parto está en actividad, porque puede contraerlo el recién nacido y producir una encefalitis herpética, que es un cuadro grave. ¿De acuerdo? Aparte de eso, en el paciente inmunocompetente no hay problema. Estas son las vesículas pequeñas, confluentes como el racimo, que está sobre una base eritematosa. Dice aquí, no está ni en la región oral ni en la región genital. Está aquí en la región subcostal, el dorso lumbar. Se puede ver flexible en cualquier parte puede aparecer. En este caso, las vesículas son un poquito más profundas. Las tapas de las lesiones entonces se ven como blanquecinas, pero no es pus, es solo que está un poquito más profunda, entonces la epidermis es más gruesa de la tapa y ahí da esa apariencia. Fíjense esta imagen que tiene aquí una umbilicación que es muy característica y está sobre una base eritematosa. Aquí en la región, este es el surco balano prepucial, aquí está el glande, el prepucio, y aquí vemos pequeñas úlceras que están confluentes, que son rasas que tienen en el fondo fibrina, una al lado de otra, y aquí se puede ver que hay eritema alrededor. Entonces el paciente en ese caso, porque cuando en las mucosas, en las mucosas no se suelen ver las lesiones íntegras, se rompen más rápido. Entonces pueden verse las erosiones, las pequeñas úlceras. No se van a ver las vesículas. Eso es tanto en mucosa oral, cuando veamos estomatitis, como en la mucosa genital. Esta es
labial característico, que aquí le llaman el beso de Saja, ¿verdad? Pero ya sabemos que no es así. Si ustedes se fijan, hay pequeñas vesículas que tienen una umbilicación al centro, que están todas agrupadas y están sobre una base eritematosa. Otro herpes labial, solo que en este paciente ya está más, las lesiones ya están en involución y se va secando, dejando esa costra que llamamos meliseca. No hay que confundir con una infección secundaria que vamos a ver más adelante en el impedimento. A veces el herpes puede secarse de esa manera con esa costra sin que necesariamente signifique que haya una infección bacteriana. Aquí vemos lesiones vesiculares, confluentes en racimo, y son varias, múltiples, cuadro de una primoinfección en pequeño. Pero el tipo de lesiones son las mismas. ¿Alguna pregunta? Herpes zóster. Vamos a hablar de otro herpes, pero esta vez es del virus varicela zoster. Esta erupción vesicular se produce por la reactivación de este virus. La primoinfección con el virus del herpes zóster nos lleva a enfermarnos de una varicela. ¿De acuerdo? Tenemos la varicela, el virus queda latente en las raíces del nervio dorsal. Ahí se va a quedar latente. Puede o no manifestarse como herpes zóster cuando haya reactivación. Puede o no haber una reactivación. La varicela puede haber cursado el paciente con una varicela clínicamente, pero también hay casos de varicelas asintomáticas. Puede haber estado expuesto el paciente, pero no hay haber desarrollado la enfermedad. Y bueno, recordar que la tuvo y presentarse dentro. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad del herpes zóster que aparece generalmente en la edad adulta. Pueden haber casos de herpes zóster en jóvenes, hasta en niños, cuando ha habido varicela muy temprano, puede suceder, pero lo más frecuente es en el adulto. Y ojo, cuidado, en los pacientes mayores de 50 años tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz para evitar en lo posible la neuralgia post-herpética. ¿Por qué se produce la reactivación del virus? Las mismas circunstancias. Estrés severo, exposición solar y enfermedades inmunodebilitantes. Hay un prodromos que varía de 1 a 23 días de término medio, pero se caracteriza con dolor y es un dolor radicular. Sigue el trayecto del nervio afectado que está inervando en la piel. Está afectado. Los dermatomas, ustedes recordarán, son esas áreas de la piel relacionadas con cierta inervación, ¿no? Entonces, los dermatomas más afectados son de C2 y L2. Pero también puede comprometer los nervios, las ramas sensitivas del quinto y el séptimo par craneal. Muy rara vez el herpes zóster afecta nervios motores, generalmente son sensitivos. Las vesículas son tensas, umbilicadas, ampollas confluentes sobre una base eritematosa que al desecar van a dejar unas costras hemáticas. Clásicamente las lesiones son unilaterales, o sea, solamente están afectados uno de los nervios de un lado, sigue el trayecto del nervio sensitivo y rara vez puede haber compromiso motor. El diagnóstico, hay serología también para herpes zóster o una histopatología con degeneración valorizante de las células epidérmicas, presencia de células gigantes multinucleadas, cuerpos de inclusión del virus herpes y necrosis celular más leve.
Estos son cuadros poco frecuentes, atípicos. El síndrome de Ramsay-Hunt por compromiso del ángulo geniculado, parálisis facial con compromiso del séptimo par. Todos estos son cuadros que están descritos, pero como eventos poco frecuentes en la literatura. En cuanto al tratamiento, hemos dicho que cuando hay lesiones húmedas, hacemos tratamientos tópicos húmedos. Entonces, un tratamiento, a no ser que sea en la cara, en el resto del cuerpo, con agua bolicada que tiene alcohol, tiene ácido bórico, tiene mentol, que ayuda, aparte de ser antiséptico, es astringente y antipruriginoso. Pero en la cara no se puede usar porque estamos cerca de las mucosas y de los ojos, ¿no? Tratamiento, si el paciente es ambulatorial y sobre todo si tiene más de 50 años o si tiene enfermedades inmunodebilitantes, comiéncenle valaciclovir 1 gramo cada 8 horas, mínimo 7 días. Si el paciente tiene buen estado general, no hay patología de base, podemos dar aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Porque el valaciclovir es un derivado de la aciclovir, pero tiene mucha mejor absorción, entonces es más efectivo, se da por menos horas, por eso se tiene que dar tantas veces al día porque por el tipo de absorción, ¿no? Entonces, idealmente debe dar aciclovir, pero es muy caro comparativamente. Ahora un paciente puede también internarse y recibir el aciclovir por vía endovenosa. Ahí hay que estudiar sobre todo la función renal. Analgésicos va a depender de la severidad del cuadro, patología de base, de lo que ustedes también estén acostumbrados, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, a veces se tiene que asociar con tramadol, dependiendo de la severidad del dolor. Y iniciar, sobre todo en las personas mayores, la pregabalina, 75 miligramos en la noche, porque hay que advertir al paciente que puede producir mareo, así que tiene que tomarlo en la noche, porque si no, durante el día puede tener algunas caídas. ¿Estos son sintomáticos se deberían valaciclovir? De preferencia sí. A veces por el precio no puede. Y ahí entonces tienes que darle 800 cada 5 horas. Y así, pero idealmente valaciclovir. Las lesiones que ustedes ven aquí. Uno, fíjense que está en banda y cómo se detiene aquí al medio. No sigue al otro lado. Muy rara vez se hace bilateral. Ahí tienen que buscar otras condiciones de inmunodepresión. Hay un importante edema, hay vesículas y también aquí hay ampollas. A veces las ampollas son más profundas y tienen una costra hemática al centro. Y en el herpes zóster, cuando estas son lesiones profundas, sí pueden dejar cicatrices. Aquí vemos el edema, hay edema cuando hay compromiso en los párpados, suele haber edema. Hay aquí, en esta imagen, porque hay por una vez otros diagnósticos diferenciales. Aquí vemos, estas son las vesículas, confluentes al centro con una umbilicación. Pero aquí hay una erosión que está cubierta por una cosa. Cuando afecta una lesión en la punta de la nariz, hay que tener cuidado, mandarle, inclusive en este caso porque hay compromiso ocular, al oftalmólogo también, ¿de acuerdo? Vesículas confluentes sobre base eritematosa siguiendo el trayecto de un nervio sensitivo. Varicela, solo para hacer un repaso, porque ustedes ya la han visto creo que la han visto, ¿no? Es una enfermedad
el herpes zóster no contagia, ¿de acuerdo? A no ser que entre en contacto el fluido con una persona que nunca haya tenido contacto con lo directo, el fluido con la vía respiratoria. Pero la varicela sí es una enfermedad incontagiosa, producida por virus varicela zoster, más frecuente en la infancia, sobre todo en menores de 10 años. La vía de infección, gotículas respiratorias o el fluido de las lesiones. Pero el contacto con las vías respiratorias predomina en el invierno y la primavera y va a desarrollar una inmunidad definitiva. O sea, no va a dar de nuevo varicela, pero si reactiva va a dar herpes zóster. Periodo de incubación de 10 a 20 días, un prodromo de 24 a 48 horas con malestar, fiebre, altas térmicas. En ese momento ya es contagiosa. En los pacientes adultos, el cuadro clínico es mucho más severo que en los niños. En los niños generalmente pasa muy bien, el niño sigue comiendo, jugando con su varicela. Se inicia con máculas eritematosas que miden de 2 a 3 milímetros, luego aparecen pápulas y luego aparecen vesículas multiplicadas. A las 24 a 48 horas hay pústulas, hay costras, hay pápulas, hay máculas, hay todas las lesiones al mismo tiempo. Generalmente inicia en el tronco y luego va hacia la periferia, o sea, es centrífuga. En niños dijimos no es complicada, el tratamiento es asintomático con paracetamol y calamina, y la enfermedad más grave es en adultos con estos. También en niños, sobre todo cuando hay mucho compromiso para evitar que dejen cicatriz, se inicia ya el aciclovir en esas dosis. Aquí vemos, porque les decía cómo hay lesiones que están simultáneamente, máculas, máculas eritematosas, pápulas eritematosas, aquí hay una pústula y aquí hay una vesícula. A veces pueden ser lesiones más profundas y tener ser lesiones mucho más grandes, más llamativas, pero siempre con la ubicación al centro donde aparece una costra hemática. Aquí hay vesículas sobre una base eritematosa. En esta imagen son vesículas, pero están en reabsorción con una costra hemática al centro. Impétigo. El impétigo es una infección cutánea que está producida puede ser por dos bacterias, Staphylococcus aureus o Streptococcus beta hemolyticus. Es frecuente en la infancia, pero puede darse a cualquier edad. Sin embargo, en el adulto lo más frecuente es que haya una sobreinfección por vestibles, una herida, un trauma, una raspadura, un golpe, una erosión que se ha hecho y no se desinfecta, se sobreinfecta, generalmente por una de estas dos bacterias. Entonces decimos que una patología X se ha sobreinfectado o hipervitalizado, pero hay el impétigo primario en el que aparece directamente la enfermedad, predomina en climas cálidos y húmedos, es contagiosa en la infancia, es autoinoculable, es un cuadro agudo y generalmente es asintomático, aunque algunos niños pueden tener prurito. El impétigo primitivo es el que aparece sobre la piel sana. Generalmente es perioricial, alrededor de la boca, de la nariz, de los pabellones auriculares. El impétigo secundario sigue la topografía de la patología de base, lo que les decía hace un ratito, una herida o puede ser un herpes simple o un herpes zóster que se ha sobreinfectado, una dermatitis atópica que hablamos la semana pasada, que por el rascado, además que dijimos que en el atópico hay más susceptibilidad a las infecciones por estafilococo, entonces el atópico también sufre bastante cuadros de impético. Las ampollas, hay dos formas, la ampolla,
y el pustuloso. El ampollar son ampollas grandes pero que se rompen fácil. Es frecuente que la mamá diga, aquí aparece una ampolla, pero ustedes no la vean, íntegra, deja una superficie erosada y el signo de Nikolsky es positivo, o sea que uno pasa el dedo y se desprende la epidermis. En las pústulas va a estar sobre una base, en el pustuloso va a estar sobre una base eritematosa. Y en ambos pueden ir dejando las costras que son como miel seca, o a veces pueden dejar unas costras parduzcas. Hay un cuadro en los lactantes menores que es muy grave, que es la piel escaldada estafilocócica, que se produce por exotoxinas epidermolíticas del grupo A y B, producidas por el estafilococo aureus del grupo 2. Y en estos pacientes tienen que ser internados para medicación sintética endovenosa. Complicaciones en los cuadros recurrentes, glomerulonefritis y fiebre reumática. En la piel escaldada estafilocócica sí puede llevar a una sepsis, ¿no? Puede ser un cuadro muy grave. Pero un impétigo vulgar no. Tratamiento, lavado y remoción de las costras. Hay que aplanar las costras, luego lavar y se van a desprender, pero no deben arrancarse las costras. Eso es importante porque si no sangran y se vuelven a formar y la infección se profundiza. Antibióticos tópicos, por ejemplo, neomicina con bacilacina, mupirocina, pero es muy bueno preguntar. Aquí les doy 3 opciones de tratamiento de primera línea. No es para que den los 3 al mismo tiempo, pero las opciones son rituximab, cefalexina, eritromicina. La opción de la penicilina sirve, no es que no sirva, pero como gran parte de los infectos son por estafilococo, que puede ser penicilina resistente, porque ahí puede haber fracaso terapéutico. Pero cuando es por estreptococo o un estafilo que sea susceptible a la penicilina, va a responder muy rápido. Las infecciones de la piel generalmente son por 10 días. Aquí vemos pústulas y estas costras melicéricas, como bien secas, sobre una base eritematosa alrededor de las fosas nasales. Es un infectivo periorificial. Aquí vemos que hay vesículas, pero aquí ha habido una ampolla y al romperse la ampolla y al secarse da esa apariencia que también se conoce como el signo de quemadura del cigarrillo, como si hubieran quemado ahí un cigarro. Pero van dejando estas costras melicéricas. Aquí también parece el signo de quemadura de cigarrillo. En los cuadros más severos del infecto ampollar, ustedes no van a ver las ampollas, van a ver las áreas venudadas o erosadas, donde estaban las ampollas. Aquí hay pústulas sobre una base eritematosa. En este caso, el diagnóstico es más difícil, porque las costras son hemáticas, no son costras melicéricas. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para sospechar de un infecto en este paciente? Aquí arriba pueden ver que hay una costra que son más grandes y que hay mucho eritema. Aquí abajo hay unas que son melicéricas, aquí también. Entonces, en este paciente probablemente le voy a pedir un cultivo. ¿Cuándo pedimos cultivo? En los casos que tenemos duda de diagnóstico o en los casos que hay mucha recurrencia. Puede ser que haya resistencia a la dicloxa. Le he dado dicloxacilina o ya recibió el mes pasado tuvo antifético y le dieron, mejoró, pero otra vez le está dando. Ahí en la recurrencia es mejor hacer un cultivo para tener el antibiograma y ver cuál es el antibiótico. O cuando hay duda de esto, un infectivo primitivo o primario, el eritema,
las otras medicélicas que son características. Y aquí también hay presencia de pústulas. Y aquí hay otras medicélicas. No. Aquí en un adulto, a partir de un piercing, se sobreinfectó y por autoinoculación se disemina. Aquí en este paciente, aquí se ve una pústula, pero las otras medicélicas son bien características, ¿no? Aquí es un infectivo secundario. Fíjense, estas son esfoliaciones por rascado. Quiere decir que era una lesión pruriginosa, pueden haber sido picaduras, que se rascó y se ve sobreinfectó. En este caso, no tenemos que darle solo tratamiento para el infectivo. Tenemos que tratar también la patología de base, darle antihistamínico, controlar el prurito, aparte del antihistamínico. Y un pacientito con una piel escaldada estafilocosa. Acuérdense que en lactantes menores, el infectivo ampollar puede ser un cuadro grave. Pérfidos. Hablamos de enfermedades ampollares, pero completamente diferentes. Son dermatosis de origen autoinmune. La infección circulante ataca a un antígeno, en este caso las proteínas de la desmoglobina 1 y 3 que se encuentran en los desmosomas. ¿Vean los desmosomas? Esas prolongaciones de las radiacioncitos que hacen que se unan uno con otro. Estos anticuerpos se van a detectar en las lesiones alrededor y también en el suelo. Afecta en 0,1 a 0,5 por 100.000 habitantes. Es una enfermedad que no es frecuente, pero existe en nuestro medio también, así que tienen que estar alertas si hay que detectarlo. Afecta a adultos, ambos sexos. Las ampollas son intraepidérmicas con acantolisis es el crecimiento de la célula, suprabasal, o sea, por encima de la membrana basal, en el pérfido vulgar, y subcorneana, o sea, bien por debajo de la capa córnea, en el pérfido foliáceo. Por eso en el pérfido foliáceo las ampollas son más frágiles y a veces no la vemos. Y sí la vemos en el pérfido vulgar. Signo de Nikolsky positivo, que hace una pequeña presión sobre la piel y se desprende la epidermis. La evolución de la enfermedad puede poner en riesgo la vida del paciente, especialmente en el pérfido vulgar. Ahora, cuidado porque el tratamiento, que son con inmunosupresores, a veces en dosis muy alta, también pueden poner en riesgo la vida del paciente. En el pérfido vulgar, las lesiones suelen acompañarse de ardor y puede iniciar a nivel de la cavidad oral. Las ampollas son flácidas, pero son que confluyen y se rompen igual fácilmente, dejando áreas denuladas que no son hemorrágicas. Luego van apareciendo costras. En el pérfido foliáceo las ampollas son poco evidentes, predomina el eritema y la presencia de una escamocostra. No suele afectar la mucosa oral, pero sí suele ser muy frecuente el compromiso del cuero cabelludo, la región centrofacial y región del tórax, sobre todo por la región preesternal e interventricular. En algunas zonas de Brasil hay una forma endémica que se conoce como gogo salvaje. En los casos graves, el paciente tiene que ser hospitalizado para recibir su tratamiento. Ideal, siempre con el pérfido, así con otras enfermedades, es imprescindible hacer un estudio histopatológico que confirme la enfermedad, porque el tratamiento va a ser agresivo para poder controlar y va a ser prácticamente de por vida. Así que necesitamos un estudio histopatológico que confirme la enfermedad. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad del pérfido vulgar es del 90%, el pérfido foliáceo, hay excepciones, pero el pérfido foliáceo es menos mortal.
anticoagulantes sistémicos y dosis inmunosupresoras de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Y se asocia a otros inmunosupresores con la idea de que una vez controlado el brote, se comienza a retirar el corticoide y se queda solamente con el inmunosupresor. A veces en estos pacientes los corticoides se requieren con tal agresividad que pueden llegar a tener un pushing iatrogénico, pero no hay otra forma de... Bueno, hay otros inmunosupresores también que se están usando en forma endovenosa, la ciclofosfamida, está descrito también plasmaféresis, perdón, también serían opciones para tratar de no hacer uso muy fuerte con corticoides. Aquí vemos las áreas erosadas o denudadas, donde habían ampollas, y van dejando esta mucosa que está bien adherida, y el paciente compético emanan un olor característico, pero no es por falta de higiene, sino que hay una sobreinfección bacteriana, pero que no son patógenos, pero producen un olor característico. Las ampollas en el péptido vulgar, aquí menos severo, miren, aquí está área denudada, y si hacemos lo que les decía, con guante, por supuesto, en esta zona de aquí de la piel, en la zona sana, hacemos una pequeña presión como un raspado, esa epidermis se desprende. Ese es el signo de licor. Péptido vulgar con erosiones. Entonces, cuando ustedes vean erosión, o cuando vean costra, acuérdense que tiene que haber habido contenido líquido y por tanto tiene que ser una enfermedad ampollar. Ahora, el impétigo, que es una enfermedad ampollar, es más frecuente en niños, el impétigo en adultos. Entonces, ampollas en niños, primero piensen en impétigo. Ampollas en adultos, piensen primero en impétigo. Hay otras ampollas, pero ahorita vamos a ver otro. Ahora, muy rara vez es agudo. Generalmente aparece una ampolla, otra, aparecen en la boca, no responden a tratamientos y después se hacen estos cuadros ya más severos. Este es un péptido foliáceo, el compromiso centrofacial es característico, está cubierto por una escamocosta y aquí áreas denudadas pero con escamocosta. ¿De acuerdo? Los péptidos son de manejo de los especialistas y cuando tiene patología de base, tiene diabetes, tiene hipertensión, sabemos que los corticoides nos van a descompensar, es multidisciplinario, tiene que hacerse en conjunto con medicina interna o dependiendo de endocrinología. ¿Ya? Ahora vamos a ver otras enfermedades. Pero ustedes tienen que saber que existe sospechar para poder encaminarlo bien. No están no tomen este antibiótico, ahora este otro antibiótico, no, piensen en eso y que va a requerir inmunosupresores, lo tienen que encaminar. ¿Ya? Ahora hablamos del síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Lyme o necrólisis epidérmica tóxica. ¿Alguien sabe qué son? Reacciones a medicamentos. Muy bien. Los principales medicamentos que están asociados están los anticonvulsivantes, los antituberculosos también, pero cualquier medicamento puede producir en una persona que tenga predisposición genética un síndrome de Lyme o Stevens-Johnson. El Lyme, creo que aquí tengo la diferencia entre uno y otro. Son reacciones graves por medicamentos, aunque algunas puede ser que en alguna literatura vean síndrome de Stevens-Johnson relacionado con micoplasma. Eso hay reportes en la literatura, pero son casos excepcionales. Entonces, cuando ustedes sospechen de un Stevens-Johnson o de un Lyme, siempre pregunten
rápidamente al neurólogo que le cambie. Porque un paciente con convulsión, con epilepsia u otro medicamento neurológico no puede quedarse sin su medicación. Tiene que ser cambiado, ¿verdad? En el caso de la tuberculosis, generalmente estas reacciones aparecen lo más frecuente alrededor de los días, o sea, 3 semanas, 4 semanas. Al séptimo día es cuando, por ejemplo, un paciente que ha tomado medicamento, ya se ha sensibilizado, ha hecho una reacción y después vuelve a tomar y te va a aparecer más rápido. Pero el primer episodio generalmente son 3 semanas, así que nos da tiempo en la tuberculosis porque bajan los vacíos en las primeras 2 semanas. Pero en caso de anticonvulsivantes u otros similares que el paciente no pueda quedarse sin su medicación, tiene que sustituir, ¿ya? Pero otros medicamentos lo suspenden. Esos son fármacos autolimitados, duran alrededor de 6 semanas, pero ponen en riesgo la vida del paciente. Aparecen prodromos con fiebre, dolor de garganta, mialgia y artritis. Y este prodromo puede hacernos confundir. Podemos pensar, si era un paciente que estaba con un proceso infeccioso, que hay le dimos un antibiótico, podemos pensar que estamos teniendo una falla terapéutica y que el proceso infeccioso está empeorando. O podemos pensar que está haciendo su tratamiento bien y que está empezando un COVID, que está empezando un dengue, que está empezando cualquier infección. Entonces, tenemos que tener aquí la mente abierta a las posibilidades. Pero recordar que tenemos la sospecha y tenemos que actuar rápido y bien. Le pedimos un laboratorio, buscamos, descartamos si hay alguna enfermedad intercurrente, si no sucede. Comprometen piel y mucosas, las lesiones pueden al inicio aparecer con prurito y luego va a haber dolor. En el síndrome de Stevens-Johnson, el compromiso cutáneo es menor que en la necrólisis epidémica tóxica, menos del 30% de la superficie corporal, pero hay mayor compromiso de órganos internos y hay erosiones en la mucosa. También va a haber conjuntivitis, costas hemáticas en los labios. Las lesiones cutáneas son eritematoviolaceas que tienden a confluir y pueden haber lesiones medianas que vamos a ver más adelante cuáles son. Las ampollas son flácidas, que al romperse dejan erosiones exudativas de color rojo y teso, a diferencia en el México que no eran modas. En la necrólisis epidérmica tóxica hay un mayor compromiso de cutáneo, el exantema es más confluente, más difuso, más purpúrico, hay filtenas y va a haber Nikolsky positivo. En el Stevens-Johnson también puede haber Nikolsky positivo. Ante la sospecha, suspender el medicamento relacionado. El paciente debe internarse, debe ser manejado con paciente crítico y cuando compromete las áreas extensas de la piel, como un gran quemado. Yo les hago énfasis por esto de cambiar, porque nosotros, los especialistas, nos vamos abocando mucho a la especialidad, pero no tenemos que olvidarnos que todos somos médicos. Entonces, hay cosas que yo no manejo, ¿verdad? Muchas cosas que no manejo. Entonces, yo pido apoyo a mi colega para resolver el problema de eso. Recientemente hablamos con un colega, un neurólogo, que tuvo un Stevens-Johnson, pero él tenía Parkinson, no tenía enfermedad. Entonces terminó en terapia intensiva, pero no por la reacción alérgica, sino porque le continuaron la medicación sin el soporte neurológico que requería. Entonces, esos pacientes siempre trabajen en equipo. No se la hacen de que uno está porque puede todo. Siempre en favor y siempre pensando en su paciente. Aquí tenemos una erupción eritemato purpúrica. Este es el signo de Nikolsky. ¿Ven cómo se desprende la epidermis? Miren aquí también. Llega este síndrome de Lyme o necrólisis epidérmica tóxica, pero las lesiones pueden comenzar aquí como en el brazo, eritemato purpúrica. En los niños también puede darse. Es raro, pero puede darse. Miren el compromiso
ganglios, esas costras hemáticas. Aquí hay lesiones ampullares sobre una base de linfomatosis. Este es un estibentoso. Este es un estibentoso, el compromiso labial. Las lesiones, estas ya son lesiones residuales, son costras. Bueno, listo chicos. ¿Alguna